Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta bella mañana. Estamos ya a domingo, estamos a 24 de junio del 2018. Estamos contentos, en un momento estaremos saliendo para la iglesia para compartir la palabra del Señor. Cerramos con broche de oro la campaña aquí en Woonsocket, Rhode Island, en este día de hoy. Estamos contentos, vencidos. Quiero saludar de manera muy efusiva a todo el pueblo del Señor a nivel mundial. Sabe que el tema de los islámicos o los musulmanes es un tema un poco picoso, ¿no? Un poco, ¿cómo podríamos decir? Polémico. Hay argumento bastante fuerte. Déjame decirle algo, que la religión islámica ha crecido de una manera exorbitante. Literalmente ha rebasado estadísticas que ni siquiera pensaban que iban a crecer tan avanzada y tan aceleradamente. De hecho, la religión islámica comenzó en el año 570 después de Cristo con el nacimiento de un hombre llamado Mahoma en la península arábica. Quiero que me ponga atención porque mucha gente no conoce esta información. Mahoma se convirtió, desde pequeño. Él estaba siempre estudiando lo que es el Viejo Testamento, la Torá o las escrituras del pueblo judío. Y tenía una mezcolanza de filosofías, de formas de pensar. Cuando fue creciendo, según la teología islámica, él fue visitado por el ángel Gabriel, que le sacó el corazón del pecho y se lo limpió, se lo lavó, se lo volvió a meter adentro, y que supuestamente Dios lo llamó a él para convertirlo en un profeta tremendo. Ellos dicen, los islámicos, que Mahoma es el último profeta de Dios. Ahora, ellos dicen que Alá es el Dios de ellos. Algunos dicen que, según ellos dicen, Alá es la traducción de Dios en árabe. Sabemos perfectamente bien, después de haber hecho tanto estudio, que Alá es simplemente una deidad babilónica. Y bueno, eso se puede también argumentar. El asunto es que la religión islámica creció de una manera increíble a partir de la muerte de Mahoma. Y quedó en dos grupos realmente. Uno que era su suegro y la otra persona que era un familiar de él directamente. Es ahí que tenemos hoy en día una división tan grande entre el movimiento islámico a nivel mundial, entre los sunis y los chiitas. De hecho, también tenemos a los wahhabi también, que son una gran mayoría que están en Arabia Saudita. Pero los sunis son del 85 al 90% de los que siguen esa línea de Islam. Y los chiitas son del 10 al 15%, que prácticamente estamos hablando de Irán o la antigua nación de Persia. De hecho, para mucha gente que no sabía, los de Irán no son árabes, son persos, o sea, son de Persia, no son árabes. Y ellos incluso se ofenden cuando usted le dice a un iraní que es árabe, porque ellos no tienen nada que ver con la cultura árabe. Pero bueno, está bastante cerca y uno sabe que ellos tienen la religión islámica. Islam en los últimos 30 años ha crecido tan tremendamente que ha rebasado a la religión cristiana de manera bastante fuerte. 30 años atrás, para que tenga usted una idea, en el mundo habíamos, y cuando decimos estadísticas cristianas, estamos hablando incluyendo a la religión católica, que desde mi perspectiva, mi forma de pensar, los católicos no son cristianos en el sentido que yo lo entiendo, porque un cristiano tradicional evangélico protestante de la línea nuestra, fundamentado sobre la doctrina de Jesucristo, es totalmente diferente. Pero vamos para asuntos de estadística. El mundo dice que hace 30 años habían 2 billones de cristianos y habían cerca de 700 millones de musulmanes. Hoy están en el mundo 2.2 billones de cristianos. O sea que la religión cristiana ha crecido solamente apenas ni siquiera el 10%, porque serían que 200 millones más. Pero los musulmanes han crecido tanto que ahora son cerca de 1.7 billones. Han crecido de una manera inmensa. Han acaparado una gran ventana del mundo entero. ¿Se acuerdan ustedes años atrás que se decía mucho la ventana 1040? Que era una parte del mundo allá cerca del Medio Oriente, donde había tanta gente que no tenía al Señor y que muchos eran islámicos y musulmanes. Esa ventana ya está tan grande que prácticamente acapara y abarca el mundo entero.
Esa es una gran verdad. Estamos hablando de una estadística contundente. Islam es una religión que sigue avanzando, creciendo, y algunas personas dicen, los expertos en religión, que quizá porque ellos tienen tantos hijos, están aumentando su población de una manera muy tremenda. También tienen una estructura de disciplina muy fuerte en cuanto a meter la religión a sus hijos desde pequeños. Sin embargo, el cristianismo es tan diverso, tan flojo, y tan así como que, y en el tiempo de hoy, especialmente con tanta apostasía y tanta liberalidad que hay, que ya el movimiento cristiano, como dijo un gran comentarista, está empezando a decaer. Hace varios años atrás que un gran periódico americano comentó diciendo que en 25 años podría ser que el cristianismo desaparezca en el mundo. Yo sé que no. Siempre ha habido un remanente fiel, un pueblo que ama a Dios, y aquí estamos nosotros como la iglesia comprada a precio de sangre, el pueblo de Jesucristo. Pero hablemos de Islam un momentito. Y en Indonesia, por ejemplo, 85% de la población es islámica. En el Medio Oriente tenemos los países como Pakistán, como la India, Nigeria, que es el país más poblado del África, con cerca de 200 millones de personas. De hace unos años atrás, la mayoría eran, más de la mitad eran cristianos, y ahora parece que es al revés. Incluso creo que, si no me equivoco, el presidente actual de Nigeria es de línea islámica. O sea que estamos viendo que los islámicos están acaparando terreno como nunca antes nos imaginábamos que fuera posible. Ahora, ¿cómo es que nos ven a nosotros los musulmanes? Esto es importante. Islam significa sumisión. Musulmanes son los que siguen las enseñanzas de Mahoma y adoran al Dios Alá. Ellos tienen 5 pilares. Esto es muy importante. Los 5 pilares del Islam es: ellos tienen que reconocer que hay un solo Dios y el nombre es Alá. Segundo, que hay un solo profeta y el profeta es Mahoma. Ellos creen en Abraham, creen en Jesús, creen en David, creen en los profetas de la Biblia, del Viejo Testamento. Pero dicen que el último y más grande profeta de Dios es Mahoma. Eso lo creen ellos. Número 3, ellos creen también en dar dinero a los pobres y a la religión, y dan bastante dinero. En esa área ellos, como dicen en México, se mochan bastante con el dinero. Número 4, ellos tienen que orar o rezar 5 veces al día. Estos son los 5 pilares de la religión islámica a nivel mundial. 5 pilares. Y estos los practican tanto los suníes como los chiitas. Pueden haber unas cuantas diferencias y algunas otras cosas que ellos practican, como que le agregan dependiendo de la línea que venga. Si es suní, si es chiita o si es wahhabi. El quinto pilar es que, si es posible, y tienen que hacer hasta lo imposible, de viajar una vez en la vida, se llama Hajj. Tienen que viajar hasta Arabia Saudita para visitar lo que se llama la Meca. ¿Qué es Meca? Meca es donde se encuentra una mezquita cuadrada, y dentro de la mezquita hay una cajita con una piedra, y esa piedra negra supuestamente la encontraron y viene del jardín del Edén o del paraíso. Eso dicen ellos. Cada año ellos, por ejemplo, llegan millones y millones y millones hasta la Meca en el gran peregrinaje. Le llaman es peregrinaje, y llegan allí para hacer, y por eso es que cada año mueren muchos. A veces han muerto hasta cientos y cientos, y más de 1000, 2000. ¿Por qué? Porque se van atropellando ellos mismos para poder llegar lo más cerca posible a la mezquita cuadrada, y cerca donde está la piedra negra en esa caja. Ellos quieren, mientras más cerca, sienten que están cerca de esa bendición especial. Meca es el lugar más sagrado para ellos, seguido por Medina. Y el tercer lugar más sagrado para los musulmanes en el mundo entero es la mezquita de Omar, el Domo de la Roca o la cúpula dorada, que está en el centro de la antigua ciudad de Jerusalén. O como decimos en hebreo con acento de dulzura, Jerusalén. Y precisamente esa mezquita está en lo que nosotros los judíos llamamos el monte del templo. Por eso es precisamente que los judíos no han podido levantar su tercer templo.
Bueno, por profecías que todavía no se han cumplido, obviamente, porque todavía la iglesia está en la tierra y Jesús no ha venido por nosotros. Pero en el momento que el Señor venga por nosotros, el mundo entra en lo que llamamos las 70 semanas de Daniel, la gran tribulación, y se manifiesta el anticristo, que es la bestia y revelación, y de alguna manera milagrosa, él logrará convencer al mundo para que los judíos levanten su templo allí mismo. No sabemos cómo va a funcionar esto, pero la iglesia ya no va a estar acá. La iglesia se levanta y la iglesia empieza a celebrar los 7 años de las bodas del Cordero. Pero ese lugar, esa mezquita de Omar, es lo que está obstruyendo, impidiendo ahí que se levante ese tercer templo. Y es el tercer lugar más santo para los musulmanes en el mundo entero. Los musulmanes tienen una ideología de mucha violencia, muy diferente en contraste a la filosofía o la ideología, vaya, si algunos así le llaman, que yo le digo la doctrina y nuestra manera de creer, nuestra fe, está basada en el amor de Dios, completamente diferente. Como lo dijo Tony Gaffney, mi gran amigo de más de 30 años, mi hermano mayor en Israel, él dice, la filosofía de los islámicos es una filosofía de muerte, pero la filosofía de los cristianos es una filosofía de vida. Y es cierto, ellos enseñan, predican y creen muerte, y nosotros enseñamos, predicamos y creemos vida. Y Jesús es el dador de la vida. Ahora, ¿cómo nos ven a nosotros los musulmanes? ¿Cómo nos miran a nosotros? Ellos tienen una forma de pensar de nosotros los cristianos. Y esta reflexión es muy importante para que tú tengas un poquito de entendimiento, para que sepas cómo es que piensan ellos. Y es importante que tú aprendas esto. Ellos, los musulmanes, número uno, y te voy a entregar a ti por lo menos 7 maneras de que ellos piensan de nosotros. Número uno, los musulmanes nos ven a nosotros como debiluchos, como gente bien floja, débil, cobarde, como gente que no tiene espina dorsal. Nos ven a nosotros como fracasados. Te voy a decir por qué. Porque según ellos, nuestro Dios Jesús murió en la cruz y no pudo ni siquiera defenderse. Esa es la forma de ellos pensar. Ellos dicen que al Jesús morir en la cruz fue una debilidad, fue un fracaso. Y qué interesante pensar que el Papa Francisco, el que está ahora en el Vaticano, Jorge Mario Bergoglio, no dijo hace unos 2-3 años que Jesús había sufrido un fracaso, el fracaso de la muerte de Cristo en la cruz. Qué terrible, ¿verdad? Me pregunto si será islámico. Aparte de que él es súper ecuménico hasta con los islámicos, porque es el primer papa en la historia, en el primer mes de su papado, que fue en marzo del 2013, que él permitió que entraran los musulmanes a orar en el Vaticano y a leer el Corán en el Vaticano. Y pasando el tiempo después, 1 o 2 años después, él visitó la mezquita azul que está en Estambul, Turquía, y allí estuvo orando con ellos. Así que es una cuestión que hay que tomar en cuenta. Pero imagínate tú, los musulmanes, ellos piensan que nosotros somos débiles, que nuestro cristianismo es débil y que Cristo es débil porque supuestamente siendo Dios y siendo el gran profeta y el gran Mesías, dejó que lo mataran. No entienden que Jesucristo pagó el precio, tomó nuestro lugar. Óigame, la palabra dice que siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Jesús pudo haber hecho así. Inmediatamente una legión de ángeles hubieran venido a salvarlo. Y ni siquiera él tenía que hacer eso. Él, siendo el Shaddai, el Todopoderoso, pudo haber detenido toda la raza humana, porque él era Dios. Y la palabra lo dice en el capítulo 1 de San Juan. Dice que siendo Dios se hizo verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo maravilloso es que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieran les dio el poder de ser llamados los hijos de Dios. Aleluya. Así que están equivocados los musulmanes en la forma que piensan de nosotros. Nuestra religión, que no es religión, nuestra fe que está puesta en nuestro Señor Jesucristo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Mi Jesús fue grande, es poderoso, es valiente, entregó su vida, pagó el precio. A ver si Mahoma hubiera dado su vida
por los musulmanes. A ver si Mahoma hubiera muerto en la cruz del Calvario. Eso no es cobardía, eso no es ser débil, eso es ser valiente, atrevido, pagar el precio por la salvación de la humanidad. Y porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo nos ven a nosotros los musulmanes? Número 2, nos ven como idólatras. Y hasta cierto punto ellos tienen un poco de razón. Nos ven como idólatras, y te voy a decir en qué sentido. Que ellos ven que muchos llamados cristianos son idólatras de imágenes, de estatuas, pero ellos tampoco entienden, porque no conocen la diferencia entre los católicos y los evangélicos. Ellos no conocen la diferencia. Ellos, por ejemplo, piensan que los cristianos todos son iguales. No saben que hay una diferencia. Los de la religión católica son idólatras. Sí son. No es asunto de ofensa, es una realidad. Simplemente es una declaración. It's a reality. It's true. It's a reality check. Tienes que entenderlo. Los católicos son adoradores de imágenes. Prenden velas, se postran ante las estatuas, las cruces. Pero los cristianos verdaderos, los adoradores de Dios, solamente adoran a Jesucristo. No adoran imágenes. Sabemos y entendemos que nuestro Dios no está muerto, está vivo. Ahora, aún dentro de los evangélicos, ahora, especialmente en el tiempo de la gran apostasía, hay muchos que son adoradores de hombres y de los cantantes, y que han puesto sus ojos en estas personas. Como dije yo hace poquito de tiempo, hoy vivimos la generación de la glorificación de las personalidades. Personas, por ejemplo, que les encanta fulano, mangano, el apóstol, el grande, y lo andan mirando como cualquier cosa que diga. Si dice una barrabasada, una herejía, una doctrina diabólica, ellos lo aceptan, porque parece que la palabra de estos falsos es más grande que la de Dios. Entonces, hay mucha idolatría, pero los musulmanes nos ven a todos como idólatras. Pero ellos son más idólatras también. Ajá, los islámicos. ¿A poco en Irán los chiitas no adoran al viejo Ali Jamenei, el viejo ayatolá? Oh, el ayatolá Ali Jamenei, viejo y sinvergüenza, que tiene oprimida a millones de personas. Lo ven ahí como la última palabra de Dios, como el representante de Alá en la tierra. Hombre, son igual de idólatras. Ellos idolatran todo eso también. ¿Cómo nos ven los musulmanes? Número 3, nos ven como inmorales. Usted no se ha fijado en la cultura de los musulmanes, que por ejemplo la mujer se tapa. En algunos países son más estrictos, como por ejemplo en Irán se pone la burka, en Arabia Saudita se tapan la cara, apenas se le ven los ojos. En otros lugares son un poquito más abiertos, un poquito más liberales, donde la mujer, por ejemplo, simplemente se tapa la cabeza, pero se pone un vestido largo. Esta es la cultura de ellos, pero también ellos basan esto en que la mujer tiene que ser decorosa, tiene que tener pudor, respeto, decoro, y tiene que ser santa, porque las mujeres tienen que guardarse. Pero ellos, cuando miran a los cristianos, especialmente los cristianos del occidente del mundo, dicen que el cristiano occidente es súper inmoral. Y te digo una cosa, hasta cierto punto le han pegado a la cabeza del clavo. Porque dentro de nuestras iglesias cristianas hoy, lamentablemente, hay una falta de pudor, de decoro, de cuidado. La mujer cada día que pasa, se va haciendo más liberal, más pagana, más impía, más exótica, exhibe más la carne. Y yo me pregunto si esto es agradable a Dios. Cuando la palabra dice en hebreo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, cuando dice santidad, yo entiendo el tema de la santidad, lo conozco bien, y sé que somos santos no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo entiendo que nuestra santidad está basada en el sacrificio de Cristo. Eso lo entiendo yo, y lo enseño por casi medio siglo. Pero también habla de santificación, y todo vuestro ser sea santificado, alma, cuerpo y espíritu, guardados irreprensibles para la venida del Señor. Alma, cuerpo y espíritu, el cuerpo también. Pablo dice que somos cartas abiertas al mundo, lo dice Pedro. La palabra dice categóricamente que nosotros, estando en el mundo, no somos de este mundo. Entonces, cuando hablamos de santidad, tenemos que tomar en cuenta que
este momento, a través del mundo, entendiendo una cosa. Los musulmanes nos ven a nosotros como idólatras y nos ven a nosotros como inmorales. Tenemos que cambiar, tenemos que representar al Señor en la forma más correcta, más propia. Los hombres también. A veces tú llegas a la iglesia y ves hombres con toda la camisa abierta y el único botón abrochado el del ombligo y todos los 3 pelos que el viento les mueve en el pecho. Se sienten galanes y se sienten bohemios. Yo creo que la mujer y el hombre de Dios tiene que ser diferente. ¿Me está entendiendo? Y no estoy diciendo que estos temas sean así tan extremistas, pero por favor, santificación, seamos cuidadosos, porque la gente nos está mirando y nosotros caminamos representando al Señor. Ay, es tremendo, a veces tú ves tanto hombres como mujeres que ya no cuidan su conducta, su proceder, su aspecto, su presentación delante de Dios. Hubo un tiempo en Estados Unidos y en Latinoamérica también, cuando los cristianos, 40, 30, 50 años atrás, y no estamos hablando del tema de que el maquillaje, de que la pintura, de que los aretes, pero hubo un tiempo cuando la mujer era más decorosa, pudorosa, era más, representaba al Señor de una manera más simple, más sencilla, y decía uno, esa mujer es cristiana, ese hombre es cristiano. Actuemos, vivamos como el Señor quiere. Los musulmanes nos ven así como inmorales. Número 4, ¿cómo nos ven a nosotros los musulmanes? Nos ven como una religión sin convicción que se corrompe. Y es cierto, los musulmanes nos ven a nosotros como una religión sin convicción. ¿Por qué? Porque nosotros hemos abrazado el movimiento LGBT. Hemos abrazado el matrimonio de los homosexuales. Hemos abrazado el derecho de la mujer de cometer aborto. Hemos abrazado todo aquello que la palabra condena. Lo hemos abrazado, lo hemos permitido, nos hemos hecho de manga ancha. Y ellos nos ven así a nosotros de esa manera, que ya no tenemos ninguna convicción en lo absoluto. Y es cierto, hay un pueblo que todavía tiene convicción. Hay una iglesia que ama a Dios de corazón y que todavía predica la palabra basado en el fundamento de la Escritura y la sana doctrina de Jesucristo. Pero muchos de los cristianos hoy en día se han hecho tan liberales y tan paganizados y se han hecho tan de acuerdo al mundo izquierda y liberal que todo aceptan ya. Vea usted los luteranos y los presbiterianos y los episcopales y los anglicanos y las iglesias neopentecostales, las nuevas, la nueva era, las grandes congregaciones como la de Rick Warren y Joel Osteen. Ellos ya prueban todo, abrazan todo, aceptan todo. Todo es aceptable ya. Estamos en ese tiempo final. ¿Cómo nos ven los musulmanes? ¿Nos ven? ¿Cómo ven la Biblia? Eso es importante también. Ellos ven, por ejemplo, especialmente el Nuevo Testamento como un libro corrompido, lleno de contradicciones. El Viejo Testamento no tanto, porque Mahoma, él creció estudiando el Viejo Testamento. Y hay parte de la doctrina de ellos que está basada en el Viejo Testamento, en los mandamientos y todo. Pero cuando se trata de la Biblia nuestra, que compone el canon, dos testamentos, ellos lo ven como un libro corrompido y lleno de contradicciones. Pero la Escritura es la palabra de Dios, perfectamente escrita por el Espíritu de Dios por medio de 40 personas en 3.500 años de historia. Es el sagrado libro, the bestseller of all times. Y nosotros cuando comparamos esto con el Corán, óigame, que son el libro de ellos, ni nada. El libro de ellos, el Corán, la filosofía de ellos está basada en violencia y la nuestra en la vida eterna. Gloria al Señor. Número 6, ellos nos ven a nosotros como amantes del sionismo, del pueblo judío. Y es verdad, los cristianos amamos a Israel, oramos por Israel, bendecimos a Israel. Y si ellos fueran honestos, ellos entenderían, porque ellos conocen la Torá, conocen el Viejo Testamento, lo que dice Génesis capítulo 12. Y ellos creen en el padre Abraham. Ellos saben que Abraham fue el patriarca de la fe. Ellos lo reconocen. Ellos hablan del padre Abraham, Father Abraham. De hecho, en Hebrón, a 35 millas al sur de Jerusalén, está lo que llaman la gruta de Macpalá, que están los restos de Abraham y de Sara. Y ahí llega el judío y el musulmán y el cristiano. Y los musulmanes reconocen a Abraham como su padre, con la única y gran diferencia, que la bendición de ellos, según, viene de Ismael
y la nuestra viene de Isaac. ¿Y quién es el de la bendición? Isaac. Por eso decimos Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esto es poderoso. Así que los musulmanes nos ven a nosotros como amantes de los judíos. Y lo lamento mucho, pero aquí no hay discusión alguna. Nosotros no solamente amamos a Israel, oramos por Israel, queremos a Israel y defenderemos siempre a capa y espada el pueblo escogido de Dios. Porque Israel es la nación bendita, la simiente escogida, que viene de la línea del padre de la fe, llamado Abraham. Número 7, por último, y esto es poderoso y precioso también, hasta cierto punto, es triste también verlo. Los musulmanes, ¿cómo nos ven a nosotros? Según ellos piensan que nosotros los odiamos a ellos. Y si hay algún musulmán islámico que me está viendo a través del mundo entero, tenemos gentes que nos siguen en todo el mundo, déjeme decirle que si alguien ama a los musulmanes, somos los cristianos. Yo tengo amigos musulmanes, los tengo. No son amigos así íntimos como cristianos, no son mis hermanos, pero tengo muchos amigos que conozco, algunos por años, que están en Israel. Algunos viven en Belén, otros viven en la parte de East Jerusalem. Cuando yo siempre voy por algunos lugares, por el mercado de Jerusalén, tengo amigos que conozco por mucho tiempo y les amo en el amor de Jesucristo. Y oro para que muchos de ellos vengan al conocimiento de la verdad. No son muchos, no es fácil, pero hay un avivamiento dentro del movimiento del mundo musulmán, de los islámicos, y algunos están recibiendo a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Dios está tocando hoy a los musulmanes de una manera tremenda. Así que oremos por los musulmanes para que siga Dios trayéndolos, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que abran sus ojos. Hay una mujer que se me está escapando el nombre de ella, creo que se llama Gabriel, el apellido de ella es Gabriel, y ella ama mucho al Señor. Así que oremos por los musulmanes en todo el mundo, para que el Señor los salve. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Cómo ven los musulmanes a los cristianos? Comparte esta reflexión. Dios te bendiga en este día precioso.